mi nombre es Anel Cruz y somos el Grupo 2. Congresistas presentan una noción de vacancia. El Grupo Parlamentario Unión por el Perú presenta una noción con la finalidad de poder vacar a Martín Vizcarra por la presunta acusación de recibir 2 sobornos cuando fue gobernador en Moquegua. El 9 de noviembre de 2020, el Pleno del Congreso aprueba la permanente incapacidad moral y la vacancia hacia Martín Vizcarra. El 10 de noviembre del 2020, juramenta Manuel Merino de Lama como nuevo presidente de sucesión del país. Sin embargo, al mismo tiempo, la ciudadanía se ve disconforme con esta decisión. Crisis política y social. Como consecuencia de la vacancia, hubo un gran dilema entre el pueblo sobre el por qué se vacó a Martín Vizcarra en medio de una pandemia mundial y el por qué esto afectó al país. Sin embargo, salieron diferentes tipos de hipótesis que afirmaban que el vacar a Martín Vizcarra por incapacidad moral fue solo una excusa del Parlamento para poder relevarlo de su cargo. Hubo 2 marchas centrales, una el jueves 12 de noviembre y la otra el sábado 14 de noviembre. Ambas se congregaron en la Plaza San Martín, donde los ciudadanos exigían que no se dé la vacancia contra Martín Vizcarra por las consecuencias que esta podía traer. La muerte de 2 jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pitado, fueron 2 jóvenes que fallecieron en la segunda marcha nacional a causa de armamento policial. Esto conmocionó aún más a la población, ya que se dio a entender de que no se estaba respetando su derecho a la libertad de expresión. Mi nombre es Nicole Castro y yo les estaré hablando sobre el problema ético ciudadano que está relacionado con el caso de la vacancia de Martín Vizcarra. Pero antes, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar los conceptos de la conducta correcta, así como el de querer resolver cuestiones de la moralidad humana, definiendo conceptos como el bien o el mal o la virtud y el vicio. Hay que aclarar también de que la ética no es coactiva. Esto quiere decir de que no impone castigos legales. La ciudadanía es el vínculo legal que existe entre el individuo y la sociedad organizada a la que pertenece. Lo que importa en la ciudadanía son los elementos que hay en común con los demás, como por ejemplo los derechos y deberes. Ahora, el problema ético ciudadano del caso se presenta cuando se causa el quebrantamiento de la democracia, causado por el conflicto político entre Martín Vizcarra y el Congreso, ya que estos actuaron impertinentemente a la hora de vacarlo, ya que según ellos no había estado actuando con ética. Pero por el contrario, la mayor parte de la ciudadanía creo yo que esto lo había hecho con el fin de lograr un beneficio propio, dejando atrás el bienestar del pueblo, y más aún cuando el país se encontraba en un estado de emergencia debido a la pandemia. La Comisión de Ética del Congreso falló con su labor al no poder velar por el cumplimiento de los principios y las normas del Código de Ética Parlamentaria. Debido a esto, los ciudadanos quisieron levantar su voz de protesta, pero hubieron algunos de que no actuaron éticamente, ya que les venció su impotencia al ver el abuso de las autoridades, actuando por justicia propia, manifestando erróneamente sus propuestas, afectando así los valores para la vida en la sociedad. Buenos días, mi nombre es María Alejandra, soy del grupo 2. ¿Qué es la libertad? Es la facultad que tiene el hombre a la hora de actuar según sus valores, criterios, razón, voluntad, que es y limitaciones. ¿Qué es la responsabilidad? Significa cuidarse de sí mismo y otros en respuesta a la confianza que las personas ponen en nosotros. Los congresistas tuvieron la responsabilidad, ya que ellos a la hora de aprobar la moción contra el expresidente debían tener las posibles consecuencias. Con respecto a la libertad, ellos tuvieron un libre albedrío, ya que cada congresista eligió si estaba a favor o en contra. Con respecto a Martín Vizcarra, fue primero de que él no reconoció haber conocido a Richard Swing y los posibles casos de corrupción durante su mandato. Manuel Merino. Su responsabilidad fue asumir la presidencia de la República y su libertad fue que él tuvo esa decisión de asumir el cargo. Con respecto a los ciudadanos, nosotros tuvimos, más que todo, fue durante la marcha, ya que nosotros sabíamos los posibles límites y resultados de estas. Con respecto a la libertad, es un derecho, ya que es un derecho de libre expresión. Soy Santiago y les hablaré acerca de los derechos y deberes relacionados con el caso analizado. Primero, el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o inclusive la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización y ni censura o impedimento. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Este derecho de los ciudadanos no se cumplió de manera absoluta por la causa de que varios medios de comunicación no daban una información completa o simplemente censuraban varias noticias. Como consecuencia de esto, varios periodistas renunciaron a sus trabajos porque no les permitían informar con total transparencia los sucesos, haciendo que la población se desinformara. El hecho de reunirse pacíficamente sin ningún tipo de armas. Reuniones en locales privados o abiertos no necesitan ningún tipo de autorización. Otras reuniones como en plazas o lugares públicos sí necesitan autorización de la autoridad correspondiente.
la cual puede prohibirlas en cualquier momento por motivos probados de seguridad o de sanidad. Ese artículo no se cumplió, ya que, como sabemos, las manifestaciones congregaron a muchas personas, que si bien primero fue una convocatoria por redes sociales donde la mayoría fueron estudiantes o gente joven, y comenzó como una marcha pacífica, terminó con la muerte de 2 jóvenes y más de 100 heridos por la violenta reacción policial durante los hechos. El último derecho es que los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho a ser elegidos y elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Otro derecho el cual no se cumplió, porque si bien el Congreso vacó a Vizcarra constitucionalmente por incapacidad moral, la mayoría de los ciudadanos no estuvieron de acuerdo con la decisión del gobierno de vacar a Vizcarra, y mucho menos que Manuel Merino asumiera la banda presidencial. Ahora, hablando acerca de los deberes, el primero que vamos a relacionar es que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar y cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Este deber se puede decir que se cumplió hasta cierta parte nomás. Con relación al caso, los ciudadanos quisieron levantar su voz de protesta porque sintieron que tenían el deber de proteger los intereses nacionales. Se dice que, frente a la participación ciudadana, se inciden en las decisiones que toma el Estado, y eso querían. Debido a la situación en la que se estaba presentando en torno a la pandemia, les parecía que la decisión tomada por el Estado iba a empeorar la condición del país. Además, que su deber es defender la Constitución. Ellos lo estaban cumpliendo de cierta manera en el momento en que estaban defendiendo sus derechos a la vez. La persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en esta se puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Con respecto a este deber, se dice que las personas están sujetas a ciertas limitaciones con el fin de que resguarden y respeten los derechos de los demás. En primer lugar, el ciudadano sí respetó este deber, ya que en ningún momento tuvo pensado atentar contra el bienestar de los demás. Por el contrario, les exigían a las autoridades que ellas respeten los derechos que les correspondían. Al final, los ciudadanos fueron los que respetaron entre ellos sus derechos y deberes, ya que el propósito en común sabían cuáles eran los límites para lograr su cometido. Ahora finalmente hablaré si es que hubo respeto entre los protagonistas. Primero aclarar quiénes fueron: Martín Vizcarra, Manuel Merino, los congresistas del momento y los ciudadanos. El respeto, como lo definimos, es la capacidad de tolerancia y comprensión ante diversas situaciones, el cual no hubo como tal. Por el lado de los políticos no hubo ninguna clase de consideración hacia los ciudadanos previo a la decisión de la vacancia, lo cual finalmente ocasionó la crisis sociopolítica vivida en noviembre del año pasado. Si es que hubiese habido una actitud respetuosa entre los protagonistas, muy probablemente se hubiera evitado la crisis entera, considerando el sentir de la población y no tomando una decisión precipitada, a pesar de que constitucionalmente puede realizarse de esta forma si los miembros del Congreso en su mayoría se encuentran de acuerdo. Gracias a este hecho se instauró una situación política incierta, incluso hasta la actualidad, habiendo hasta 4 presidentes en menos de un año. Me llamo Jesús Alfredo Román Castro y hoy voy a presentar lo siguiente. Bueno, en el contexto público, el pluralismo es el sistema en el que se acepta y se tolera y se reconoce la participación de muchos grupos y sectores de la sociedad en la vida política de un país. En este sentido, consideramos que no se respetó este principio, en este caso porque el pluralismo político valora, promueve y protege el derecho de la existencia y participación de actores políticos con diferentes ideologías, lo cual no se vio cuando se presentó la disolución del Congreso, que provocó consecuentemente la vacancia presidencial, así como también posiciones e inclinaciones, así como la falta de organización de una sociedad democrática. En el caso, no se vio la tolerancia, ya que no hubo una actitud pacificadora que motive la resolución de conflictos y tampoco una comunicación respetuosa y asertiva sin un valor fundamental de convivencia, obviamente. Lo importante del diálogo no es hablar, sino el entendimiento, a lo cual no se presentó por la evidente crisis política del Perú, que alcanzó su máximo tope cuando el Congreso decidió por mayoría destituir a Martín Vizcarra como presidente de la República. También debemos reconocer que los protagonistas de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra fueron principalmente los congresistas, el cual fue convocado por él mismo. Esto fue vacado porque los congresistas lo declararon como incapaz moralmente para guiar las riendas del país, según la Constitución. Ahora bien, si podemos apreciar un gesto de solidaridad en ellos mismos, ya que el expresidente fue el que había cerrado el Congreso con una antojadiza interpretación de negación tácita, lo cual quiere decir una falta de confianza. También las palabras del expresidente y los hechos de este se pusieron en duda
causando así un desconcierto en los ciudadanos que apoyaban a este mismo.